La cadena respiratoria. La cadena respiratoria mitocondrial consta de una serie de transportadores electrónicos que actúan secuencialmente, la mayoría de los cuales son proteínas integrales con grupos prostéticos capaces de aceptar y donar uno o dos electrones. Entre los principales componentes de la cadena de transporte de electrones se encuentran las moléculas conocidas como citocromos. La energía liberada en estas reacciones de transporte electrónico es utilizada para formar moléculas de ATP a partir de ADP. Esta formación de ATP es conocida como fosforilización oxidativa. Al final de la cadena, los electrones son aceptados por el O2, que se combina entonces con protones H+ de la solución para producir H2O. A medida que los electrones se mueven en la cadena transportadora, se establece un gradiente electroquímico de H+ a través de la membrana interna de la mitocondria. La energía que es liberada es utilizada para bombear H+ desde la matriz mitocondrial. Luego ese gradiente hace que atraviesen de nuevo la membrana interna hacia la matriz, ya que allí su concentración es más baja. Y este paso lo realizan a través del sistema de ATP sintetasa. Cada NADH2 que llega a la cadena respiratoria cede una pareja de electrones que en su transporte liberan energía suficiente para bombear 6H+ desde la matriz al espacio intermembrana. Si los electrones proceden del FADH2, solo se bombean 4H+. Por cada 2H+ que vuelven a la matriz a través de la ATP sintetasa, se fosforila un ADP. Por tanto, en la cadena respiratoria se pueden obtener 3 ATP por cada NADH2 obtenido en el catabolismo y 2 ATP por cada FADH2. La cadena respiratoria mitocondrial o cadena de transporte de electrones está embebida en la membrana interna mitocondrial y la constituyen 5 complejos multienzimáticos que sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o ATP sintetasa y 2 transportadores de electrones móviles que serían las coenzimas Q o ubiquinona y citocromo C. Su principal función es el transporte coordinado de protones y electrones para producir energía en forma de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. El transporte de electrones genera energía que es utilizada para transportar protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana situado en las membranas mitocondriales externa e interna. Este proceso genera un gradiente electroquímico de protones que es utilizado por el complejo 5 ATP sintetasa para generar ATP. El síndrome de Kearns-Sayre está relacionado con la cadena respiratoria. Este síndrome se da por un trastorno neuromuscular causado por defectos genéticos en el DNA mitocondrial, siendo de lecciones de tamaño variable la alteración más común. Este síndrome cuenta con miopatía mitocondrial caracterizada por optosis, oftalmoplegia externa crónica progresiva, pigmentación anormal de la retina y defectos de conducción cardíaca. Las incidencias de este síndrome son debilidad muscular, incapacidad en la deambulación, distonía en manos y pies, crecimiento deficiente en estatura, pérdida de equilibrio y dificultad para sostener objetos, retinitis pigmentosa, disparesia facial y bloqueo cardíaco. La mayoría de los casos de síndrome de Kearns-Sayre son esporádicos y probablemente se deba a Comúnmente el deleciones de síndrome de novo Kearns-Sayre de lo padecen ADN personas mitocondrial. menores de 20 años, entre hombres y mujeres. Sin embargo, no se descarta que personas mayores o menores a esta misma edad puedan desarrollarla. También existe la posibilidad de que recién nacidos la puedan padecer. Las estadísticas a nivel nacional e internacional es que este síndrome tiene una prevalencia de 1 a 3 casos por cada 100 individuos, sin predilección por sexo o raza. En Colombia se encuentra solamente un caso en especial en la ciudad de Barranquilla, una joven de 11 años de edad en donde le detectaron un síndrome de Kearns-Sayre entre los 3 y 5 años de edad. Los mecanismos de prevención son que se toman medidas de cuidado visual, auditivo y motriz. El cuidado del paciente. Al paciente que presente el síndrome de Kearns-Sayre se le brindará principalmente los cuidados paliativos que se basan en el manejo de los síntomas que ponen en situación de sufrimiento al paciente y
a sus familiares. Entrega número 2. Definición de la enfermedad. El síndrome de Kearns-Sayre es una enfermedad neuromuscular y mitocondrial caracterizada por oftalmoplegia, optosis y rinitis pigmentaria. Da inicio antes de los 20 años de edad y en algunos rasgos comunes adicionales incluyen sordera, ataxia cerebral y bloqueo cardíaco. Sus manifestaciones clínicas, por lo general, la enfermedad se presenta inicialmente con síntomas oculares cardinales a los que pueden añadirse sucesivamente distintas afecciones dependiendo de la distribución tisular de las deleciones en el ADN mitocondrial. Su diagnóstico es que las primeras sospechas del síndrome son las manifestaciones clínicas y alteraciones morfológicas en el esqueleto del recién nacido. Para corroborar el síndrome se puede realizar un examen genético que detecta una deleción del ADN mitocondrial. Los órganos afectados en el síndrome de Kearns-Sayre es directamente el corazón, el cerebro como órgano principal, la médula espinal, los órganos que comprenden el sistema digestivo, el esófago es el principal afectado, los ojos, los oídos y las extremidades. En este síndrome de Kearns-Sayre, los síntomas y los signos son más asociados y más frecuentes como son la sordera, la afección cardíaca, miocardiopatías, defectos de la conducción cardíaca, afección cerebral como la ataxia, hiperproteinorraquia, discapacidad intelectual, la miopatía de los músculos esqueléticos y el problema de tránsito intestinal. Personas que la padecen. Comúnmente el síndrome de Kearns-Sayre lo padecen personas menores de 20 años, entre hombres y mujeres. Sin embargo, no se descarta que padezcan las personas mayores o menores a los 20 años. Pueden desarrollarla. También existen posibilidades de que se padezca en recién nacidos. Tratamiento para la ataxia cerebral. Aunque la ataxia cerebral no tiene ningún tratamiento ni cura, se basa en aliviar sus síntomas, los cuales presenta en el síndrome de Kearns-Sayre, como lo es la espasticidad, que es el aumento del tono muscular que provoca que algunos músculos se mantengan permanentemente contraídos. El fármaco utilizado es el blacofenol. Es inyectable y también se puede consumir vía oral. Y por último, en el tratamiento alopático encontramos tratamiento para las cefaleas agudas, en este caso para el síndrome de Kearns-Sayre. Para el alivio de las cefaleas agudas se administran analgésicos como lo es el paracetamol cada que se presenta la dolencia. La ruta de los medicamentos en el organismo son la absorción, que es la cantidad de medicina que es absorbida por el cuerpo, la cual varía según la ruta que tome para entrar al torrente sanguíneo. Luego sigue el transporte, que es la absorción, es solo el comienzo del viaje del medicamento. Luego de viajar por el torrente sanguíneo está el cerebro, y algunos medicamentos se mueven solos por el torrente sanguíneo, mientras que otros se fijan a las proteínas portadoras a través de un proceso llamado unión de proteínas. Y por último encontramos la eliminación. Cuando un medicamento aparece en esta escena, de manera casi inmediata, el cuerpo lo identificará como una sustancia extraña y potencialmente peligrosa y comienza a eliminar. Existen dos órganos principales que son los responsables de la eliminación de un medicamento, como lo son el hígado y los riñones. La entrega número 4 se llama buffer fisiológicos y biomoléculas implicadas en la enfermedad. Entonces, conocemos que la fosforilación oxidativa tiene relación con el buffer, ya que una serie de enzimas catalizan la transferencia de electrones a oxígeno molecular y generación de ATP que almacena energía. Entonces las biomoléculas implicadas generan unos síntomas los cuales deben ser estudiados debido a que hay varios complejos de la cadena respiratoria y desarrollos metabólicos que conllevan a una alteración del funcionamiento del ciclo de Krebs por el exceso de NADH. Sin embargo, la ausencia de alguno de estos no nos debe llevar a descartar la posible enfermedad. La entrega número 5 se denomina metabolismo del medicamento. Entonces, para esto se usa la coenzima Q10 en los medicamentos para la ruta metabólica y crecimiento celular, con el fin de proteger las células del daño en presencia de alguna enfermedad, y en este caso la enfermedad sería síndrome de Kearns-Sayre.
La coenzima Q10 actúa como antioxidante para los radicales libres y nos protege contra la oxidación. Con respecto a eso, la ruta se genera a partir de liberación, absorción, circulación sanguínea, en donde produce distribución, metabolismo y por último excreción.